Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. La semana pasada tuvimos como invitados hablando sobre un poco el legado filosófico del general Perón a través de su doctrina, etcétera. Un libro brillante que había escrito Juan Carlos Bacareza y José Arturo Quarrachino. Creo que ameritaba tocar varios temas sobre esa época, sobre esos tiempos, sobre el sentido de la doctrina, cómo se interpreta en diferentes épocas y cómo la estamos viviendo hoy en día. Creo que ha presentado un libro, se ha presentado un libro en la Feria del Libro, La agonía del peronismo, radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación. Está escrita por el profesor Jorge Rulli, aunque no sea profesor, lo consideramos tal, ya haber escrito amerita tener el título, que tiene el prólogo de Marcelo Gullo y el prefacio de Pablo Ansaldi. Para mí es un gusto tocar este tema, especialmente la agonía, si es un fin, si hay una continuidad, si hay una mutación, si se transformó, si desapareció, qué pasó. Pero todo esto lo vamos a tocar con nuestro querido Jorge Rulli. Gracias, don Jorge Rulli, por estar con nosotros aquí. Gracias por la oportunidad de hablar de estas cosas, sí. Yo lo he seguido mucho a Jorge Rulli, primero porque fue militante y dirigente de la Juventud Peronista, ya desde la época de la Resistencia, y formó la Resistencia. Fue encarcelado, torturado, mutilado, y se tuvo que exiliar en Europa, entre ellos en Suecia. Desde 1981 trabajó también en el tema de derechos humanos y también derechos humanos. Es experto en desarrollo sustentable, creó un grupo que se llama, que es uno de los fundadores de un grupo de reflexión rural, que tratan el tema de los transgénicos. Es coautor en un libro que se llama Transgénitos y fracaso del modelo agropecuario. También libro de los editoriales, que toca bastantes temas ahí. Los editoriales de Radio Nacional. De Radio Nacional, exacto. Claro. Por supuesto que tuvo múltiples entrevistas, conferencias, videos, participó en charlas, en fin, marcando particularmente todo lo que es una época. Y su último trabajo, justamente La agonía del peronismo, radiografía de una crisis terminal y perspectiva de liberación. Gracias, don Rulli. Me gustaría que me contara, porque hace mucho tiempo que lo quería tener acá en el canal, esas cosas de la vida que se van truncando por complicaciones. Los tiempos fueron pasando, pero me alegro que esté aquí. Y que me contara un poco, estamos viviendo, el peronismo vive en agonía. Yo a veces trato de dividir un poco el nacionaljusticialismo y el peronismo, pero bueno, a veces se mete todo en la misma bolsa, porque a veces es difícil decir yo soy peronista y de repente hace cualquier cosa que no es lo que se supone que el peronismo es. ¿Cómo interpreta el peronismo? Empecemos por ahí, en todo su conjunto, y qué era lo que se suponía que tenía que ser y por qué la agonía. Sí. Bueno, a ver, es largo. Es inevitable que yo nunca he podido superar el hecho de que hablo para mi generación. Son debates que no pudimos tener o que quedaron interrumpidos. Trato de que me acompañen a veces gente más joven para que ellos traduzcan a su manera. Pero yo tengo una historia muy larga porque nací en el 55, ¿no? Antes del 55, es decir, nací a la militancia con los bombardeos a Plaza de Mayo, cuando mi padre me llevó a la plaza. Entonces es toda una vida, ¿no? Y para mí estos últimos años particularmente han sido una pesadilla. El kirchnerismo es una pesadilla, porque es todo lo contrario de aquello que soñamos, ¿no? Pero bueno, en el libro trato de explicarlo, de explicar algunas cosas que son mi modo de interpretar lo que pasó. Yo viví con intensidad todas las etapas, ¿no? Desde las etapas de la juventud peronista. Nunca viví etapas políticas, nunca fui candidato a nada en elecciones.
En el 58 estuve a favor del voto en blanco, hasta que Perón nos escribió y nos dijo que era verdad, que la orden era votar a Frondizi, pero que nosotros éramos como la Guardia Imperial de Napoleón, que estábamos exentos de cumplir sus órdenes, que podíamos hacer lo que quisiéramos, que él nos respaldaba porque éramos sus preferidos. Entonces, bueno, teníamos 17, 18 años. Y después estuve implicado cuando hubo clima de lucha armada, también estuve muy tempranamente diferenciado de la tendencia y con riesgo de vida, porque los enfrentamientos eran muy duros en los conurbanos. Y recuerdo la traición del PJ. Estaban todos se sirvieron de montoneros y de las organizaciones juveniles de montoneros para pintar paredes, para hacer electoralismo, para afiliar gente. Y después fueron los más duros cuando llegó el momento de la represión. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. He dejado de creer en esos partidos y en esas militancias políticas, ¿no? Porque a muchos les advertí que esos chicos, ese grupo de estudiantes que tenían la unidad básica, era una unidad básica, era un grupo montonero, y sin embargo no me creyeron, en realidad lo sabían. Y bueno, y pagué mi precio, ¿no? Y por tantos compromisos, y vivimos la experiencia de la ruptura de la Plaza de Mayo, el 1 de mayo, en el 74, ¿no? Uh-huh. Y pensando que no iban a volver más, y en realidad volvieron, ¿no? Y son la dirigencia actual. Y para peor, después las torpezas del otro bando peronista hicieron que mi vida corriera peligro, porque yo estaba en el ámbito de Talagano, imagínate, no entendía nada. Y como Talagano había muchos que no entendían nada, que pensaban apagar el incendio con más gasolina, ¿no? Y entonces no hubo, para aquellos que intentamos rodear a Isabel y reconstruir una postura que siguiera siendo revolucionaria y peronista, no hubo muchas ocasiones, ¿no? En algún momento con algunos compañeros de los fundadores de la Juventud Peronista, yo recuerdo que propuse que uno de nosotros se inmolara en la Plaza de Mayo. Tan duro fue aquel tiempo, ¿no? Y sin embargo después, bueno, caímos todos en la volteada, ¿no? El ejército tampoco hizo distingos de unos y de otros, ¿no? Así que fue todo muy terrible, ¿no? Como que todas las fuerzas se conciertan para evitar retomar un camino. Mi teoría es que el peronismo, más allá de las diferencias que vos hacías, que pueden confundir, el peronismo es parte de un proceso de nacionalismo popular que nace en la posguerra o un poco antes, ¿no? Un poco tiempo antes, pero que nacen en esa época. Por eso Pablo Ansaldi allí refiere las ideologías de aquella época, de la época de Yalta, antes y después. Incluso habla del nacional bolcheviquismo, de cosas que hoy día se han olvidado totalmente, ¿no? Que el nacional bolcheviquismo estuvo aliado al nacionalsocialismo en Alemania, por ejemplo. Todas cosas que a una generación actual la confunden, ¿no? O podrían confundirla. Bueno, el tema es que, a ver, entonces tenemos el nacionalismo popular de la posguerra a todo lo largo de América Latina, con matices, con diferentes rostros, pero todos tendiendo a la unidad de América Latina y a recuperar la propia historia, ¿no? Salir del colonialismo. Y después la interrupción que significa la Revolución Cubana. Que habría que aclarar esto. La Revolución Cubana, en la medida en que Fidel
va a ser uno de los que se refugian en la embajada argentina cuando el intento de la organización estudiantil fracasa, el Atlas, que propone el peronismo. Él viene del Partido Ortodoxo, es parte de este proceso. No quiero detenerme en los detalles, pero él es parte de un proceso en el cual incluso él queda fichado como dirigente peronista cubano. Lo contaba Alcira Argumento y parece muy gracioso. Pero en realidad es un proceso similar. Lo que pasa es que en un momento dado él es acosado por los Estados Unidos, me acuerdo cuando el bombardeo en La Habana, y él decide en el entierro de los muertos del bombardeo de La Habana, él se declara marxista-leninista y declara a su revolución marxista-leninista y se ata a la URSS y al respaldo de la URSS. Entonces yo siento que de alguna manera él salva ese proceso porque obtiene el respaldo de un gigante, pero sacrifica a América Latina. No sé si es consciente si va a ser consciente de ello, pero una de las cosas que pude investigar en Cuba y luego lo difundí mucho es que hubo una tergiversación de la Revolución Cubana, que se nos proyecta a nosotros como una especie de manual a través del libro, en especial a través del libro de Regis Debray, que se llama Revolución en la Revolución, y que promueve el foco o el foquismo y el concepto de vanguardia. Cuando yo investigo la Revolución Cubana en la isla, que me respaldó mucho en esto Leopoldo Marechal, uno de los pocos intelectuales que me apoyó para este trabajo, encuentro con que no fue así, que no hubo foco. O sea, ellos bajan del Grama cuando Fidel vuelve a la isla, bajan del Grama en un lugar equivocado, en un lugar equivocado, donde además los emboscan y tienen una escaramuza muy negativa para ellos, donde pierden hombres, armamento y equipo. Entonces prácticamente llegan al Moncada diezmados y sin nada, casi sin nada. Esto lo cuenta el propio Fidel en sus libros. Cuando alguien le avisa que viene una columna militar, Fidel pregunta, ¿amigos o enemigos? Y no sabemos, dicen, porque algunos traen cascos batistianos. Bueno, Fidel ya no tiene cómo defenderse y dice, bueno, esperemos a ver qué pasa. Llega a la columna, se acerca un hombre, saluda y dice, venimos de parte del comandante Fran País, somos 90 hombres, traemos armamento para doble cantidad, traemos alimentos, nos venimos a poner a disposición del comandante Fidel Castro. Entonces, o sea, en una y otra oportunidad, esa guerrilla estuvo apoyada y respaldada constantemente por la milicia urbana. Entonces yo recojo en audios de la época, que esto fue muy impactante, un vecino de Santiago de Cuba, muy lejos de donde llegó Fidel, que le dicen, ¿qué recuerda de ese día, de la llegada de Fidel? Dice, miren, lo que recuerdo es que muy temprano en la mañana me despiertan gritos. Dice, me asomo y son camiones llenos de muchachitos vestidos de verde oliva que pasaban gritando a favor del 26 de julio. O sea, paro general, manifestaciones en la calle. Entonces no era, ¿qué foquismo? ¿De qué estamos hablando? ¿Se entiende? Entonces hay una tergiversación que no fue inocente, que tiene que ver con el acuerdo con la URSS y que llevó a miles y miles de combatientes latinoamericanos una muerte porque tomaron un manual equivocado. Los peruanos, por ejemplo, la cantidad de grupos que se formaron en la isla y que fueron como comandos, desembarcaron, apenas llegaron a la montaña, los liquidaron, ¿cuántos? No fue solamente Javier Gerot, el famoso poeta, fueron cientos. Y eso es una cuenta que
a mí me parece que habría que saltar con los cubanos, alguna vez sentarse a discutir, porque en un momento dado que, acompañando a alguien que fue a hacer una película, tuve que volver a la isla y hablé de esto con dirigentes, de que ese libro nos condujo a la tragedia, me refiero a la revolución, y me dijo, mira chico, me dijo, ¿tú crees que eso lo escribió Regis Debray? Dice, acá ningún libro sale sin el acuerdo de Fidel. Entonces, bueno, pero no quiero irme. El tema es que a partir de ese momento, en los procesos del nacionalismo popular, va a haber un desvío, porque hay todos, particularmente en la Argentina, enormes sectores de clase media que se hacen de izquierda o se marxistizan a través de la Revolución Cubana, pero se incorporan al peronismo. ¿Por qué? Porque John William Cook, en el año 64, dice, el peronismo es un gigante invertebrado y miope que necesita una conducción. Bueno, a un grupo de estudiantes que son marxistas y que según los libros de Marx, por ser marxistas, son la conducción natural del movimiento obrero, fue como decirles, vengan, háganse cargo. Pero además se dio en la Argentina el fenómeno que mientras en otros países, como en Brasil, por ejemplo, la línea histórica del nacionalismo popular, de Vargas, Goulart, Brizola, quedó de un lado y el lulismo nace como otra vertiente, en la Argentina estas dos vertientes se van a dar dentro del peronismo. Entonces la colisión ideológica se da dentro del peronismo y todavía no se ha resuelto, porque en los años 70 tenemos un Perón muy anciano que había respaldado el proceso de la lucha armada diciendo que esos grupos eran formaciones especiales, pero que cuando llega en el 73 se encuentra con que la principal formación especial, que era Montoneros, en el año 71 había decidido no ser más formación especial y ser un aparato político-militar, cosa que al grueso del peronismo le pasó inadvertida. Y ahí viene el nacimiento para mí de la tradición y de la lucha interna, viene allí, porque al declararse aparato político-militar, Montoneros dice, dentro de la Juventud Peronista tenemos la JUP, dentro de la CGT tenemos la JTP, trabajadores, sí. Tenemos la rama femenina dentro de la rama femenina, o sea, como un gran parásito que va armando sus ramas dentro del movimiento. Más toda la mística y el entusiasmo de la lucha armada en la juventud era muy difícil de parar, y con una conducción que para mí estaba en parte instalada por el ejército, por la contrainsurgencia. Nunca se me logró explicar por qué la familia de Firmenich siempre estuvo en Villa Devoto, hasta el final, hasta que la política de derechos humanos abre las puertas. Y como eso, otras cosas, ¿no? También en las épocas religiosas estaba la teología de la liberación, había toda una onda, sí, pero, a ver, que contribuía, supongo. Justamente en estos días recordamos el asesinato de Carlos Mujica, ¿no? Que yo siempre creí que había sido el comisario Almirón. La verdad que durante muchos años me arrepiento porque con Aldo Dusdevis y con otra gente, Jorge Conti, hemos estado hablando del tema, investigando, y realmente fue Montonero, tal como yo lo creí en un primer momento. En aquel momento yo llegué al lugar en que lo habían matado convencido de que había sido Montonero. Y después me convencieron de que no fue así, pero no fue así, fue Montonero realmente. ¿Por qué? ¿Porque se quería ir? ¿Porque se arrepintió? No, porque venía un nacionalismo tipo muy nato, lúcido, muy místico, porque despotricaba contra Montoneros, decía que era un ejército antipueblo, una guerrilla antipueblo, lo decía por todas partes. Y Montoneros le había declarado, habían declarado que estaba condenado a muerte. En la revista Militancia también salió
En la cárcel del pueblo salió la foto de la que dirigía Ortega Peña, ¿no? La foto de Carlos Mujica en la cárcel del pueblo. O sea, había todo un clima porque era el enemigo. Entonces, hubiera sido uno de los hombres que podría haber permitido un renacimiento del peronismo, y lo liquidaron. Entonces vos tenés que se rompe en Plaza de Mayo, se rompe el peronismo, porque se retiran los jóvenes, los montoneros, la tendencia, y vos tenés un movimiento obrero que ya no tiene dirigencia, porque habían matado a Bandor, sobre todo a Rucci, pero habían matado a Klosterman también, habían matado a la principal dirigencia en lo que pensábamos que eran actos contra la burocracia, y que yo ahora, en este libro, afirmo que en realidad fue una lucha de clases para apoderarse de la conducción del movimiento obrero, porque ahora fíjate quién conduce a los desempleados. Pérsico, que llegó con la contraofensiva, Grabois, Tumini. Entonces hubo una lucha de clases, porque antes el movimiento obrero tenía su propia conducción, pero no era clasista, porque luchaba a favor del pueblo argentino, pero estaba en la conducción del movimiento obrero. Ahora el movimiento obrero, lo que queda del movimiento obrero, come en los merenderos de Pérsico, porque si no se caga de hambre. ¿Se entiende? Entonces acá hubo una lucha interna de clases dentro del peronismo, donde a la larga ganaron estos sectores que en su momento pensaron con John William Cook que el hecho maldito de la política argentina era el peronismo. Y no era el peronismo. En realidad era Perón, el insoportable, el que la Argentina burguesa no soportaba ni como persona, ni como palabra, ni como nombre. Muerto Perón, el peronismo demostró que no es el hecho maldito de nada, es absolutamente funcional. El peronismo, como pejotismo, como kirchnerismo, como menemismo, aprobó el modelo de la agroindustria, de la sojización, de la conurbanización compulsiva de más de 10 millones de personas que fueron trasladadas del campo a la ciudad para ser entregadas al narco, a Delía, a los merenderos, a la política electoralista, a los punteros. Pareciera que fuera todo planificado. Para mí es parte de un sistema, claro, que tomaron las ideas de McNamara, el genocida norteamericano del Banco Mundial. Puede ser, sin duda. McNamara es un tipo muy capaz. Dijo, se acabó esta guerra, ahora empieza otra guerra, la guerra contra la pobreza. La guerra contra la pobreza es para ponerle a los pobres el pie encima. Porque si dejan de ser pobres, se acabó el laburo de la clase media. Y se acabaron los liderazgos, como el de Grabois, o el de Pérsico, o el de tantos. Entonces vos tenés ahora un frente, lamentablemente, que está Felipe Solá, el que aprobó la soja transgénica y el que respaldó el modelo en la época de Menem, junto a los piqueteros, a Pérsico. Entonces es modelo sojero y asistencialismo, es evidente. Es un acuerdo donde está claro, es el modelo de la agroindustria con el asistencialismo. Ahora, no es diferente del de Mauricio, porque el ministerio sigue siendo el Ministerio de la Agroindustria, no cambió nunca eso, ¿no? Y bueno, y es una Argentina que la clase dirigente no quiere revisar, no hay ánimo de imaginar un modelo diferente. Y seguimos siempre igual y contrayendo deuda. Pero bueno, entonces, el tema es que esa izquierda que se ensambló dentro del peronismo, en ese momento tenía el respaldo de la Revolución Cubana, bueno, había razones que la alimentaban en esa postura de que era muy compartida por los jóvenes, por una generación, casi tocamos el cielo con las manos. El socialismo está allí nomás. Ahora las cosas cambiaron. Yo creo que cambiaron en buena medida porque China decide un modo de capitalismo que proviene del marxismo muy particular, que Perón hubiera llamado la insectivización de la clase obrera, ¿no? Que cambia muchas cosas y además se cae la URSS, desaparece la URSS. Entonces, esta izquierda argentina resulta que ahora lo tiene por ideólogo a Laclau,
o lo tiene por ideólogo a Engels. Entonces ahora resulta que los que nos proponían el socialismo, ahora nos proponen el asistencialismo, la ideología de género, que nos vacunemos compulsivamente. Es una cosa, a mí me sorprende. Entonces en el año 2004-2005 yo dije por Radio Nacional, lo dije y lo decía en los actos, bueno, ahora están los que se fueron de la plaza el 1 de mayo del 74 porque querían el socialismo. Y Perón era un burgués porque hacía un pacto social con Helvar. Bueno, yo en aquel entonces estuve con Helvar y el pacto social con Perón. Bueno, pero ahora yo quiero el socialismo. Quiero el socialismo, no quiero el asistencialismo. Por supuesto. Me terminaron expulsando de Radio Nacional. ¿Comprende? ¿No? Pero no era una provocación. O en todo caso era una provocación a un análisis intelectual de lo que estaba pasando. Aparte una falsedad, porque todo esto es todo un maquillaje que termina sirviendo tanto para el capitalismo como para un sector que no tiene nada que ver. Pero hay que recordarlo porque nos empujaron embaldosaron el camino al golpe militar, al golpe genocida, pero no solamente eso, porque había muchos presos de la época de Isabel, que eran montoneros, ¿no? Y del PRT, bueno, en la cárcel en la U9 de La Plata. Habría algunos centenares, después hubo miles, pero había centenares. Vos sabés que el día del golpe ellos lo festejaron como si fuera un gol de fútbol, por las ventanas enrejadas, festejaron el golpe. O sea, esto te demuestra la incapacidad política de prever o la locura que había, porque pensaron que el golpe de los militares iba a poner las cosas en claro y que el pueblo los iba a ensalzar y a sacar de la cárcel para reconocerlos como la conducción revolucionaria. Bueno, una cosa ahora, ese tipo de demencia, yo creo que no lo hemos podido superar, ¿no? Estamos, digamos, porque es una generación que quedó marcada por la locura ideológica, ¿no? Y lo vemos ahora. Quizá no son tan peligrosos, pero yo me doy cuenta que parte de esta pesadilla es una política demencial, ¿no? Donde tenés que no podés medir la profundidad del charco, porque hay gente, y sobre todo intelectuales, que revuelven el charquito. Entonces vos no sabés si tiene 3 metros o tiene 2 centímetros. Y esta es la labor que hizo Carta Abierta y que hicieron muchos intelectuales, que es embarullar, embarullar, embarullar. Y toda una gente, una militancia que dice, me hice militante porque él bajó el cuadro de Videla. Es de locos, ¿comprendes? Vamos a ir a un pequeño corte, pero dejo picando, ¿no? El puntapié inicial que quiero ver y dilucidar si es esta muerte de Aramburu. ¿Fue muerte de Aramburu provocada por montoneros o fue otra cosa surgida de otros? Y de ahí, por supuesto, digo porque es como se hacen conocidos, ¿no? Y empiezan con los descamisados y ya toman como otro envión. Y después vamos a ir sobre el kirchnerismo, que me importa. Vamos a un corte y volvemos enseguida con don Jorge Rulli, que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos aquí en el segundo bloque con don Jorge Rulli, con su libro que acaba de sacar, que se llama La agonía del peronismo, radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación.
Don Jorge Rulli, dejé picando medio en el bloque anterior, capaz que no merita profundizarlo mucho, pero creo que da un puntapié como decir, bueno, le damos un crédito a estos tipos que son bravos, que vienen... Una preguntita banal. Claro, como para romper el hielo. Claro, que secuestraron a Aramburu y que lo asesinaron cuando en realidad se teje. Hay otra verdad detrás, o pareciera que hay otra verdad, que todavía no fue certificada, pero que, bueno, que Aramburu tenía que tener un encuentro con Perón y que, bueno, lo fueron a buscar como estaba todo acordado y que, bueno, al desviar el camino... Iba Firmenich y otro muchacho vestido de militar, se entendía todo, le ofrecieron café, tomaron, charlaron, después salieron, y cuando toma otra dirección, medio se asusta el general Aramburu, le agarra taquicardia y un infarto. Ven que se les va muriendo y lo llevan al hospital militar. Desalojan todo un piso en el hospital militar y Aramburu muere. De hecho, después, el ala militar que habría fomentado todo el Montoneros, no sé qué sé yo, la AAA, todo este juego que en realidad no se sabe, son todos servicios de inteligencia funcionando, para entorpecer este encuentro con Perón y que esto tome otro ribete, surge que se les muere Aramburu y él le entrega en el cuerpo a estos muchachos, que aparece después en el descamisado, lo fusilamos, que se en realidad el cuerpo no tenía sangre, porque había ya coagulado la sangre, eso no. Claro. Pero de todas maneras todo eso queda y estos muchachitos que eran jóvenes en su momento se transforman en una especie de grandes leones, comandantes, etcétera. ¿Algo por eso? Sí, a ver, para poner en situación, en contexto todo esto, porque los detalles son... Lo que no quisiera es perder el sentido. No, porque yo no puedo atestiguar muchos detalles de ninguna manera. Y si no terminamos discutiendo los detalles. Pero yo creo que una de la parte más negativa de la Revolución Cubana, para todos, pero particularmente para los que intentaron la toma del poder a través de la lucha armada, fue que Cuba concentra la energía y la bronca, digamos, con el imperialismo yanqui. ¿Comprenden? Es decir, yo me acuerdo en aquellos años la primacía o la fuerza era, estamos luchando contra el imperialismo yanqui. Y esto es un tema ese, porque en la Argentina los coroneles franceses que vienen a enseñar a los cuadros oficiales del ejército lo que se llamó la contrainsurgencia, llegan a finales del 58, principios del 59. Digamos, todos experimentados de Argelia, ¿no? Creo que eran 4 coroneles franceses que estuvieron muchísimos años. Se van con era ministra de Defensa Nilda Garré cuando terminan. Mira los años que han estado. O sea que es raro un oficial que no haya pasado por los cursos, ¿no? Entonces, cuando nosotros caemos en el plan Conintes, 1960, oponiéndonos al gobierno de Frondizi, que yo era un pibe, y muchos éramos pibes, jovencitos, ya sabíamos de esto. Pero dentro del Conintes nos lo verificamos, porque había muchos jóvenes, por ejemplo, en los patios de recreo. Yo conozco la gente de la Juventud Peronista de Rosario. Eran 4 o 5 que estaban presos, juzgados por consejos militares. Y me cuentan que ellos eran pibes de un barrio obrero de Rosario, donde eran todos peronistas. Un día llega gente grande que se dicen de la resistencia peronista y empiezan a hacer reuniones y los motivan a que se organicen como Juventud Peronista. Los pibes se entusiasman. Entonces, esta gente, 2 o 3, los organizan, más o menos, le explican cómo se hace una organización política semiclandestina. Y a partir de allí, entonces ellos empiezan a pintar paredes, a hacer volantes con sello de goma, todas esas cosas que hacíamos con una enorme precariedad de medios. Pero siempre esta gente los va liderando. Pasan 2 años,
cuando ya estamos en el 59, esta gente vienen con un paquete y les dicen, bueno, la consigna del peronismo, de Perón, es hay que poner caños, hay que poner explosivos. Les enseñan a manejar el detonante, la mecha, el caño, bueno, el explosivo en las vías, y ellos realizan varias acciones bajo las instrucciones de esta gente. Cuando se declara el plan Conintes, estos mismos hombres los detienen, eran todos oficiales del ejército argentino, que estaban haciendo una práctica, ¿entiendes? Era un trabajo práctico. Organicen un grupo revolucionario donde no lo hay, como dice la doctrina de la contrainsurgencia, aunque sea con fomentos, alimenten y con urgencia promuevan un liderazgo y después abórtenlo. En ese barrio, por 50 años no sale más nadie con un pensamiento innovador o revolucionario. ¿Comprendes? Esto está en los libros. Lo estaban haciendo ahí, estaban aprobaron un examen con los chicos estos. Pero esto te estoy hablando del año 1960. ¿Qué pasa? Que los que van a hacer la guerrilla en esa época ni siquiera eran peronistas. Nunca se enteraron. Luchaban contra los yanquis y en realidad nunca lucharon contra los yanquis. Lucharon contra un pensamiento de guerra o de guerra muy complejo, de guerra contrarrevolucionaria muy complejo, que todavía yo creo que está por dilucidar. Y que es una tarea de los intelectuales que no hemos podido abarcar. A mí ardo en deseos de poder sentarme con otros a escuchar y a que me expliquen cómo tantos héroes de la guerra de Malvinas que echaron abajo fragatas británicas y que fueron realmente extraordinarios, fueron formados por un tipo como Bruno Yenta en Córdoba, al que mató el PRT. Vamos a hablar, tratemos de entenderlo, porque si no, no podemos entender este país, ¿se entiende? Porque seguimos atados a los esquemas de los años 70. Y esto, la Argentina es muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? En el año 64, cuando Perón amenaza con su retorno, Bandor era un peligro, porque estaba en contra, porque tenía sus recursos, sus ataduras con el Estado, pero era un gran dirigente, hasta el punto que compitió con Perón por el movimiento y Perón tuvo que poner un gran esfuerzo para dominarlo. Cuando lo matan, no es ese Bandor, es el Bandor que está dispuesto a renegociar su situación con Perón, que está dispuesto a acordar con Perón. Al que matan es un hombre que se acerca a Perón para ponerse al servicio de Perón. Entonces, en ese momento, claro, con inocencia uno dice, uy, mataron a un traidor. Después cuando te enterás te das cuenta, pero no lo mataron cuando era traidor, lo mataron cuando se arrepentía de haber sido un traidor. Bueno, y creo por eso te hablo de la complejidad. Creo que hay una frase de Perón, que cuando Bandor quería hacerse el Perón y ve que no le da para hacer, se arrepiente, vuelve y Perón le dice, bueno, Bandor, usted fue funcional, ahora cuídese, porque claro, ahora y ahí realmente su vida está en peligro. Y ahí es donde lo matan. Bueno, lo mismo pasa con Aramburu. Aparentemente por las noticias, la información de que ahora disponemos, pues yo también en su momento dije, oh, qué bueno, mataron a Aramburu, sí, pero parece que no. Realmente, la información que yo tengo es que un militar de alto grado, edecán de Aramburu, llega de Europa y en un accidente de tránsito muere. Tiene una carpeta, una tachet con él, que pasa a manos de altos jefes de la policía. Cuando lo abren, ven un acuerdo, un documento de acuerdo entre Aramburu y Perón, con sus copias y con la firma de ellos, y donde se acuerda la devolución del cadáver de Evita y la posibilidad de que Perón participe en actos electorales, un toma y daca de alto nivel, con la firma de Aramburu. Por supuesto, la policía se aterroriza ante esto, estos papeles quemaban, llaman al gobierno y se lo entregan al Ministerio del Interior, no sé, que estaba en manos de gente muy inteligente,
muy inteligente. Me lo han contado gente que estuvo en la organización Montoneros antes, en el pre-montonerismo. Y esta gente incluso hicieron muchas acciones financieras en conjunto. Porque el Bebe Roth y otros, que tampoco se analizó, eran una especie de genios para la complejidad. No sé si llamarlo contrarrevolucionario o qué, pero al gobierno de Onganía se lo ha subestimado. La inteligencia que pusieron para anticiparse a los hechos, en un clima donde todos los jóvenes apostábamos por la lucha armada y nos preparábamos y nos capacitábamos con armas, ellos pusieron una vanguardia por delante. ¿Se entiende? Y eso es inteligencia o contrainteligencia militar. Y yo creo que fue lo que hicieron. Donde algunos sabían y el resto no sabían. No podemos culpar a todos los miles de jóvenes que se sumaron a Montoneros, pero evidentemente que ahí hubo un acuerdo, yo no puedo saber hasta dónde, pero evidentemente que se armó una cosa que liquidó al peronismo, porque fíjate que todavía estamos viviendo las consecuencias. Los desvaríos del peronismo provienen de una acción insidiosa y muy inteligente, para mí del Bebe Roth o de Imaz. Y es muy difícil saber hasta dónde estaban implicados Firmenich y los demás. Pero uno ve que en aquel entonces, súper radicalizados, provocaron la caída, apresuraron la muerte de Perón y provocaron el fracaso de ese gobierno, y ahora están asesorando a Podemos. Ahora, Félix Rodrigo Mora, que es amigo mío, un gran escritor español, él ha escrito públicamente que para él Podemos está armado por los servicios de inteligencia del ejército español. Lo ha dicho públicamente. Yo me he quedado, yo no tengo pruebas, hace mucho que no hablo con él, pero lo leí o lo vi en un video. Qué casualidad, ¿no? Además, sigue asesorando a la Cámpora, ¿no? En fin, esto se comprende. Es una complejidad que para peor no tenemos nosotros equipos para pensar la complejidad argentina. Quizá por eso estamos tan mal, porque nos han desunido tantos que por memorias del pasado, por anécdotas, por enfrentamientos que hubo, no podemos sentarnos en la misma mesa a escucharnos y a que el otro nos escuche y poder entre todos armar, porque yo creo que es un puzzle. No lo podemos armar sino entre 50 o 100 que piensen juntos. ¿Qué nos pasó y por qué estamos como estamos? Porque así no vamos a salir. Porque las grietas de antaño eran con muertos, bueno, ahora puede haberlo también, pero digamos, eran muy violentas. Ahora las grietas son menos violentas, pero seguimos igual, en la misma impotencia. Don Rulli, ¿usted cree que la intención de ellos es salir? ¿Es? ¿Salir? Es decir... ¿Salir de dónde? No, ¿cómo podemos salir de todo este acolladero, no? ¿Cómo si no podemos nos salir? sentamos a hablar. ¿Usted Y cree yo creo que habría que hay interés en salir? Y yo creo que habría que volver atrás en algunas cosas. Es decir, yo creo que usted tiene interés en que esto se resuelva y se encauce para que la Argentina tenga futuro. Pero el problema es que el peronismo no termina de entender. Por ejemplo, no hay una crítica a Menem, porque la mayor parte de esta dirigencia estuvo con Menem. Entonces no lo critican. Y para peor, Guillermo Moreno ha salido a decir que a Menem no lo toquen, que los trapos sucios se lavan en casa. No, no es así. Lo de Menem estuvo apoyado por los montoneros. Yo reconozco que en aquella época un Menem que recién llegaba al gobierno no tenía los recursos que después dispuso el peronismo, armando un aparato de corrupción, porque eso lleva mucho tiempo. Lo que armó debido lleva años, ¿comprenden? Pero cuando Menem llegó, había mucha necesidad de dinero, pero no tenía cómo. Entonces, reconozcamos que, ¿qué pensó Menem? ¿Cuál era la fuente de dinero en ese momento? Apropiarse de la plata de Bungibor que tenían los montoneros. Ese era el objetivo.
Por eso cerró acuerdos con Firmenich, cerró acuerdos con Bungibor, porque Bungibor también quería recuperar parte del dinero y entonces aportó $400.000 a la campaña de Menem. Pero los montoneros querían el indulto, apoyaron 1 millón y Menem jugaba. Pero en realidad quería ver dónde estaban los fondos, que al final gran parte se los quedó Fidel. Ahí iba, ese era el gran negocio. Y ahí, entonces, allí Bungibor aporta su plan. Concretamente Mario Hirsch, que había revolucionado la empresa. Porque la empresa era puramente granaria, compraba y vendía. De Luxemburgo le dicen, le mandamos una estrella, un CEO que tiene ideas nuevas. Y sí, tenía ideas geniales. Les dice, vamos a trabajar con el mercado interno, vamos a hacer agroindustria, vamos a hacer alimentos industrializados. Compran los molinos, empiezan con la harina, después la aceitera, y empiezan a envasar. Eso no existía en la Argentina. Vos comprabas, te envolvían en la carne en un papel de diario, en papel de astraza, el azúcar, te hacían ¿te acuerdas? Unas orejitas. Sí, no había nada envasado. A partir de Menem se desata una industria que da mucho trabajo, pero desaparece la otra industria. Dejamos de producir ferrocarriles y subterráneos y camiones, o sea, el eje cambia y lo ponemos de la producción al servicio. Y entonces tenemos supermercados, bueno, vamos a tener los velatorios los velatorios, los geriátricos, los peloteros, toda esta cosa que también de paso nos moderniza falsamente y nos deteriora la familia, ¿no? El hotel alojamiento, qué bien, qué fantástico, ¿no? Dejamos de ser lo que éramos. Gradualmente, pero además se instala el agronegocio. Entonces, muchas veces se le echa toda la culpa a Felipe Solá porque en el 96 aprobó la soja RR, pero era parte de un paquete. No nos olvidamos de que era parte de un paquete, donde además mucha gente entra porque había 13 millones de hectáreas embargadas por el Banco Nación, la gente estaba hasta aquí con las deudas, entonces, claro, empiezan a ganar plata con la soja transgénica, era legítimo, porque tampoco había un pensamiento de país, ¿viste? Desaparece, en realidad todo el tejido de chacras desaparece. El INTA tenía un departamento dedicado a la familia rural, no hay más familia rural, se acabó. Y la gente todos alquilan todo a un gran industrial, Globo Copatel, que tiene el pool. Claro, cambió el país, pero esto lo respalda el peronismo. Y el mensaje ecológico de Perón del año 74, que recomienda hacer muchas de las cosas que después hizo Putin, ¿no? Los mejores alimentos, los alimentos sanos, buscarle al país qué capacidad de producir tiene. Tenemos praderas, las praderas son para hacer carne. Bueno, en fin, se olvida, se instala el discurso de Gustavo Grogo Patel como nueva doctrina del peronismo con minúscula. Y bueno, y seguimos por ese camino que no se abandonó más. Cambian los gobiernos, pero porque vino el Frepaso, vino Mauricio Macri, todos siguen. Y de esto no se habla. Ahora, si yo instalo un modelo de sojización compulsiva, hay millones de personas que dejan de tener trabajo y que además, como son fumigadas, tienen que irse. ¿A dónde van? A los conurbanos. Y ahí van a hacer una política nueva. Porque la misma Milagro Salas es producto de un conurbano, que es el Alto Comedero, que es el conurbano de Jujuy. Yo, cuando empieza a montarse Alto Comedero, yo estuve ahí. La gente estaba con la ropa de la puna, con los sombreros de cuero, cuidando su pila de ladrillos para que el vecino no les robara, porque se estaban haciendo su casa. Y el agua la traía el municipio de Jujuy. Yo lo vi eso. Después se convirtió en un suburbio, en un conurbano, y tuvo sus punteros, como Milagro Salas, claro, pero en cada barrio había un puntero como Milagro Salas. Y además que a ella le dieron planes, como le dieron a todos. En un momento dado yo estuve en la fábrica de Milagro Salas, estaba en Radio Nacional y bueno, dije que era periodista de Radio Nacional para que me dejaran entrar.
Y yo me acuerdo cuando entré a la fábrica, que habría unas 400, 500 muchachas inclinadas sobre la máquina de coser y a los costados la pila de ropa, así, y la música tronadora de rock, y todas las paredes pintadas con figuras del Che Guevara diciendo la revolución no se abandona, es un sueño eterno. Yo te digo, yo sufrí un shock, porque decía, no era esto, la revolución no era esto. Pero como yo hablaba solo, decía, no, se equivocaron, no era esto. No puedo olvidarlo, me choqueó ver en lo que se había convertido el sueño revolucionario. Es como haber sido maoísta y después ir a una fábrica china, donde tienen que poner rejas para que los obreros no se suiciden. Esto sentí yo en la empresa de Milagros Salas. Inmediatamente apareció en un auto último modelo que un amigo jujeño me dijo, ella fue y compró, creo que 20, todos 0 kilómetros, así. Llega un auto y baja un tipo, un capataz, le habían dicho que estaba yo allí, y viene y me dice, mira, bueno, me empieza a explicar, y me dice, mira, estamos a punto de que las chicas empiecen a cobrar una ganancia por la cantidad de ropa que hacen. Como digo, y hasta ahora entonces, ¿qué ganan? Y un plan. Las hacían trabajar, les daban un plan y las hacían trabajar. ¿Comprendes? O sea, estaban armando un imperio con los planes y a costa de los pobres. Ahora, ¿vos crees que Grabois y la CETEP han hecho una cosa muy diferente? O sea, es un esquema. Han aprendido a trabajar con la pobreza. Es terrible lo que te estoy diciendo. De la misma manera aparece los reemplazos, ¿no? La CAM por el reemplazo de la Juventud Peronista, la justicia social por la inclusión. Sí. Es decir, se empiezan a reemplazar una serie de palabras que todos entran en la misma armonía, inclusive se transforman en el lenguaje diario, ¿no? En un lenguaje incorporado, sí, la inclusión sobre todo, sí. Y eso va desplazando, eso un poco... Ahora, fíjate, cuando yo era chico, el pueblo argentino hablaba en voz alta. En las fiestas, los hombres se reunían a jugar al truco y a hablar de burros, y las mujeres, por otro lado, era un jolgorio. Los pibes jugábamos a rabiar porque teníamos familias donde éramos 20 o 30 primos, ¿sí o no? Y la gente ponía la música fuerte de folclore en el tren, en el subterráneo, y en el cine, la gente pateaba en el cine. Había una alegría, pero la presencia del pueblo estaba constante, era una presión. Eso no existe más. No. Eso no existe más. Al pueblo lo liquidaron. Y lamentablemente no fue la policía. Fue la izquierda, esta izquierda, ¿no? Esta idea de tomar el poder, esta idea de ser vanguardia, esta idea de sentir que tienen la verdad, esa falta de respeto por el pueblo, ¿no? Y gente como Rodolfo Kusch, por ejemplo, que trabajó tanto este tema del arraigo y de la afirmación de lo propio, de la cultura con mayúscula, decía él. Fíjate que han desaparecido de la universidad, han desaparecido de los libros de texto, ¿no? Para ser reemplazados por tipos como Laclau. Y en realidad lo que se dio es que al pueblo se lo desorganizó, se lo liquidó, y lo que pesa ahora es una clase media, que hay sectores buenos. Yo le digo a los compañeros más jóvenes, le digo, la pelea hoy es en los sectores medios. Porque en el pueblo, ¿qué vas a hacer? El pueblo apenas vive, apenas tienen que ir a aceptar un plan y les dicen, bueno, pero vos una parte del plan la entregas al puntero. Y la gente lo hace porque están cagados de hambre. Entonces, en los sectores medios hay que dar la pelea. Por eso hicimos la cantata el otro día en Alto Palermo, cantamos Aurora, por las Malvinas, ¿viste? ¿Comprende? Viva la patria, porque a mí me parece que hay que provocar el renacimiento de los mejores sentimientos para ver si nos podemos
hemos perdido el camino en todo sentido, ¿no? Vos ves gente joven con camiseta con la bandera inglesa, vos ves que las ideologías de género no pudieron avanzar más por las iglesias evangélicas. Yo voy a misa y van sectores clase media, ¿viste? El pueblo va a los evangélicos. Es decir, los cambios que se han producido, pero la gente necesita que alguien los organice en comunidad y los organiza el pastor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? ¿Comprendes? Y bueno, y entonces a mí me parece que tenemos que entender el país, entender qué le pasó al peronismo. Yo no sé si se podrá volver al 4 de junio, porque ni siquiera hay quien dé un golpe, pero no hay. Pero bueno, era todo un trabajo. Claro, pero volver a aquellos sentimientos. Yo digo, la gente como que heraltó, ¿no? Que encendieron las brasas para que un 17 de octubre la gente ganara las calles. Y que pelearon mucho en la calle, ¿no? Fíjate, murió en la pobreza extrema que Heraltó en Paraguay. Ni se le ocurrió robar nada, nunca, no podrían haber robado. La militancia era un servicio, era como una pasión religiosa, ¿no? Y hoy en día el común hace política como quien hace negocios. ¿Cómo volvemos atrás? Y cuando discuto esto con intelectuales que me dicen que soy un moralista. No soy un moralista, soy un revolucionario. Lo que pasa es que ya perdieron hasta el sentido del moralismo. Han sentido. Entonces vos tenés, sentido Pablo Ansaldi dice que la política se ha dado de bruces, se ha dado de cara con la ética. Qué terrible, ¿no? O sea, la política confrontando con la ética. Y nosotros, desde la ética, confrontando con la política. Porque lo obligan a uno a ser principista, si vos sabés que están robando. Si vos iban a los barrios pobres y le decían a la gente, organicen una cooperativa. Pero cooperativa para qué importa, pongan para hacer albañilería, no sé. Vos organizás la cooperativa con tus amigos y nosotros te damos 100.000 pesos. ¿En serio vas a dar 100.000? Te lo doy ahora, te vas con la guita. ¿En serio? Sí, pero es 40-60, ¿eh? Pero firmás por 100, pero te llevas 40. Me lo han contado. Y esto lo hicieron miles de veces, ¿comprende? Entonces esto de de todo este kirchnerismo que son bolsos o la hija del presidente con 5 millones de dólares en una caja del banco o los miles y miles y miles de millones dando vuelta. Sí. Eso no era el peronismo tampoco. No. Ahora, no solamente me parece que hay que tratar de entender la Argentina y su complejidad, sino también entender el mundo, ¿no? Porque yo creo que aquí, en general, tanto el peronismo como los movimientos populares estuvieron de espaldas a lo que se llamó la globalización. No entendieron. Yo te digo, yo participé activamente en las campañas, primero en los foros sociales mundiales, después en las campañas, en marchas contra el cambio climático, enfrentamientos con la policía, por ejemplo, en Copenhague, cuando la COP, que trataba el tema del cambio climático, yo lo que vi ahí es una militancia de joven, pero en situaciones donde la policía era durísima, donde el gas pimienta era con nubes, y éramos muy pocos los argentinos. Cuando volvía siempre me encontraba lo mismo, un país de espaldas al mundo, ¿no? Un país provinciano. Lo mismo la lucha contra los transgénicos. Es decir, la Argentina no vivió, y el peronismo para nada, vivió ninguna de esas luchas. Entonces, por eso yo digo ahora, por ejemplo, hay una búsqueda, estaba recomendando a unos documentales que hablan de la búsqueda en Nueva York de gente del común. O sea, quieren reemplazar, como están conscientes que la dirigencia política está capota, está liquidada, está corrupta, tratan de poner gente del común. Entonces hay una líder que salió del Bronx, una chica abogada latina, que parece que es una maravilla, y van con todo contra Trump, desde el Partido Demócrata, pero colocando gente común, un poco parecido a lo de Vox. Pero, claro, como no hay una prioridad ideológica, no se sabe nunca si es de izquierda o derecha, pero por lo menos entender que hay un rechazo a la dirigencia política.
Porque en última instancia Bolsonaro será un monstruo, pero para la gente, para mucha gente que lo votó, era alguien del común. Lo votaron frente a Lula porque que no era cierto, porque Bolsonaro hacía 28 años que era diputado. Sí. Pero no lo parecía. Entonces el brasileño decía, no, pero este es como yo, es un loco como yo. Dice que a los ladrones hay que matarlos. Y el vecino dice lo mismo. Es lo que piensa la gente. Después que alguien establezca la justicia. Pero viste que, bueno, y lo votaron. Pero se va imponiendo una cosa de que basta de dirigentes de saco y corbata. Votemos gente como nosotros. Es riesgoso. Pero interpretar los caminos de la gente, ¿comprendes? Porque si a Theresa May la reemplaza Jeremy Corbyn, tenemos lo mismo. Yo tengo gente que lo conoce íntimamente porque él andaba en bicicleta, va en bicicleta al Parlamento, es vegetariano, es antinuclear, su mujer es venezolana, o sea que él habla español. Y es el típico militante europeo antiglobal, pero es presidente del Partido Laborista. Nos vamos a llevar una sorpresa, porque fíjate las movidas que ha hecho esta chica sueca, 19 años tiene, ha conmovido a Europa reclamando política frente al cambio climático. Aquí, ¿qué político habla del cambio climático? En Europa están plantando, en China, en todas partes, en Israel están plantando millones de árboles. Aquí yo estoy hace un año hablando de la necesidad de reforestar. Escuchame, en Santiago del Estero, una provincia deforestada, hubo 60 grados de térmica. La gente se carboniza. ¿Qué hacen? Se vienen para el conurbano. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Porque cuando pasó el calor y la desertización, viene la inundación. Si no hay más árboles. La sequía. Y no hay un plan, ni provincial, ni estatal. Hay en Quilmes, me escriben el otro día, se ha organizado un grupo que tienen 500 árboles, van a plantar ahora en agosto, en el partido de Quilmes. En Necochea hay un grupo de vecinos que se llaman Grupo Autogestivo por una Necochea Frutal. Han plantado centenares de limoneros y frutales en general en las veredas de las casas y la gente se engancha. Y ahora en el Consejo Deliberante están estudiando la posibilidad de ponerle a Necochea ciudad frutal. Pero esto viene de abajo, ¿no? Pero de arriba, en la Argentina, nada. Es sorprendente, ¿no? Que no les entra una bala realmente, ¿no? No va a faltar oportunidad, espero tenerlo de vuelta por acá. Yo creo que ha sido muy rico. Espero no haber abrumado ni a vos vos ni a la audiencia. No, porque aparte me encantó y he seguido muchos de los videos que van dando vueltas suyos y que la verdad que enriquecen mucho, porque va también describiendo muchos temas. Esto que acaba de plantear acá a mí me ayudó mucho a comprender, seguramente el libro también me va a ayudar muchísimo a comprender, ¿no es cierto? Y entender también qué es lo que está pasando, porque la gente mete al peronismo, en realidad, o al nacional justicialismo, vamos a llamarle, dentro de una bolsa de gatos, de ladrones, y qué sé yo, y en realidad se murió Perón y los sucesores empezaron a hacerse de la sucesión. Y también disputaron, ¿te acuerdas que se hablaba de la columna vertebral? Y también la rompieron. Quedó en manos de otros, claro. Hoy la maneja Grabois y Pérsico. Terrible. Y esto no se termina de entender, que nos derrotaron. Derrotaron a la clase trabajadora organizada. Hoy los dirigentes son empresarios, como Moyano. ¿Y qué puede hacer Moyano? Más que negociar con Cristina. ¿Y qué otra cosa puedes esperar? Pero hay una derrota previa. La derrota de la clase trabajadora. Pero bueno, esta es mi prédica y trato ojalá podamos ensamblarnos con mucha gente. Yo he visto en Alfredo Vuela, en otros, que hay un intento de enredarnos, de nuevo, ¿comprendes? Porque tendríamos que estar sentados hablando constantemente para ver qué hacemos, ¿no? Ante esta situación terminal, que yo digo que es terminal. Reencauzar. Porque el peronismo muere, pero el movimiento nacional tiene que renacer. De lo contrario, terminamos en Colonia, ¿o no? Ese es el drama, ¿no? Estamos casi declarados Colonia. La deuda externa, todo fue terrible.
Ruli. Pero bueno, en ese camino estamos. Y gracias No, por... Vamos a volver a juntarnos de vuelta un día y seguramente hacemos Ojalá. una mesa de charla en este aspecto, porque amerita siempre trabajarlo. Millones de gracias. ¿El libro se compra en la editorial alguna? En la editorial Biblos. Biblos. Está en la Feria del Libro y está en las principales librerías. Listo. Y por lo que me dice algunos, se está vendiendo bien. En una época en que se compran muy pocos libros, pero los están vendiendo bien. Mucha gente que va y lo pide directamente, ¿no? O sea, y aparte todavía quiere entender qué pasó, qué pasa. Claro, sí, Que que me parece que quieren entender y es bueno. Porque a partir de la comprensión viene la decisión de hacer algo, ¿no? Ruli, muchísimas gracias. Gracias. Por nada. Y yo cierro un poquito para poner, porque creo que ha sido riquísima esta entrevista. Y cómo juega, ¿no? Cuando surge una línea nacional, una línea determinada, donde genera un desarrollo, una proyección filosófica, política, doctrinal, ¿no? Darle un norte a un país, a una sociedad como la nuestra, de tratar de buscar la excelencia, ¿no? La felicidad del pueblo, habíamos hablado en otros programas, encauzarnos hacia una Argentina fuerte, que gravite en nuestra cultural, que gravite política, social, económicamente, es como que ha complotado todo para que eso no se logre. Y ahí es donde claramente, creo que en esto que venimos conversando, cómo operan los servicios de inteligencia, ¿no es cierto?, mezclando, creando, desarmando, rearmando, dejando, de repente lo arma algo y después lo deja a la deriva. Un poco podemos hablar del ISIS, ¿no?, creados por los servicios norteamericanos, y después, chao, le cortaban el rostro, ya no sirve más, y los muchachos armaron la de ellos. Y creo que acá también ha ocurrido un poco con esto de los montoneros o los descamisados, ¿se acuerdan? Con este tema de la muerte de Aramburu, ¿no? Ese circo que forma parte también de servicios, y tan claramente lo explicó. Y después esta izquierda, ¿no?, que impone, que es una izquierda funcional, porque no es una izquierda de verdad, ni tampoco es un socialismo a la que debería ser, sino que es una izquierda capitalista, funcional porque tampoco están los rusos, ni tampoco eran los rusos comunistas, capaz que lo fueron en su origen y después se desbandó porque el poder, el placer, entrar, reemplazar una dirigencia por otra y entrar en el mundo burgués, ¿no es cierto?, también los seduce. Y se abandona un poco el sentido real revolucionario, ¿no? Creo que el peronismo es revolucionario por naturaleza. Siempre está repensando y siempre repensando y reorganizándose y rearmándose. La izquierda no, la izquierda se acomoda, ¿no? ¿Dónde voy a estar mejor? Es la revolución, pero la revolución por la revolución, no la revolución para un bienestar general, sino la revolución para que todo siga como está. Por eso son funcionales al sistema y al capitalismo y a todo. Y después, otra cosa que planteó, que bueno, vivió el 55, etcétera, el 76, ¿no?, tortura, etcétera, que hemos tenido la otra campana aquí, y vemos que hay una gran injusticia. Acá se ha trabajado muy bien para generar un gran conflicto en Argentina. Todos creo que fueron útiles tanto a algo que quería que la Argentina no se realizara. Y el no realizarse es enquilombarla, destruirla, romper, generar el conflicto. Y es lo que no logró la Argentina, que se supone que era el faro del mundo. Pero ese liberalismo que planteó el 55, el 76, es el liberalismo violento. Es la verdadera cara del liberalismo. ¿Cuál es la verdadera cara? Que es déspota, es sanguinario, es cruel, es destructivo, ¿no?, por el material. Es como el marxismo, es también destructivo, la revolución, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por el material. No hay una felicidad del pueblo, sino somos todos iguales, todos chatos para abajo, ¿no? Y el capitalismo somos también chatos para abajo, y solamente el capitalista es el que va a sobrevivir dentro de una sociedad de consumo, donde la felicidad radica en el consumo y no radica en la familia, los amigos, vivir para trabajar para vivir, ¿no?, disfrutar la vida, proyectarse, familia, en fin. Todo eso es lo que destruyeron, que en realidad el peronismo era
el hombre que trabaja, que está encauzado, una sociedad, una cultura. Todo eso se rompió. Y yo creo que Rulli es testigo de esas épocas, y al ser testigo, y al ser un peronista nato, que reconoce sus propios errores, los errores ajenos, la vivencia, porque corrió su vida peligro, porque militó de verdad, de corazón, y bueno, lo vemos en que lo puede expresar en un libro. Y en este libro diga lo que no concuerda con estos populismos del hoy, que es un populismo barato, mentiroso, ¿no? Y que no nos lleva ni nos conduce a realizarnos, que era el objeto del peronismo, realizarnos como sociedad, como pueblo. Amerita leer el libro, les recomiendo a todos, y por supuesto eternamente agradecido a Jorge Rulli que haya venido a TLB1, porque para mí es un honor tenerlo. Y los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLB1. Toda la verdad primero. Gracias.